Hola. Doy abrazos gratis. Hoy les traigo el iceberg de los casos perturbadores sin resolver. Así que, sin nada más que decir, empecemos. ¿Alguno recuerda esta pequeña casa? Yo creo que sí. Pero no porque sea una adorable casa, sino por la historia que tiene detrás. Abrazos gratis fue un caso totalmente espeluznante. Incluso, difícil de resolver. Para unos puede ser una especie de leyenda urbana, para otros un hecho encuadrado dentro de los horrores a los que puede llegar el ser humano y, para otros, una grave tragedia que tuvo lugar hace unos años y que su asesino aún está pendiente de ser capturado. En la localidad inglesa de Buckley, unos investigadores encontraron una pintada junto a una puerta en la que se puede leer Friux, al español, abrazos gratis. Y una flecha que parece invitar a entrar. No es ninguna broma y en su interior se descubrió algo tan macabro como atroz. Un asesinato múltiple. Claro. Dentro de esa casa, encontraron varios cadáveres de niños y adolescentes. Sin brazos y sin ojos. Dando a entender que una persona asesinó a esos niños, cortándoles el brazo y sacándole los ojos. En forma de burla, para que no pudieran dar ningún abrazo. La policía de dicha localidad se encontraba buscando a unos chicos que habían desaparecido, se internaron en el bosque en las tareas de localización y encontraron este lugar, era una especie de rústica casa con ese cartel pintado. Y obviamente encontraron, lo que les dije anteriormente, los cadáveres de los niños entre 6 y 17 años. Desde entonces el bosque de Buckley dicen que es un lugar tan encantado como maldito en el que aún se pueden escuchar los gritos, desde el más allá, de los chicos cuando estaban siendo asesinados. En el informe policial se describía la dantesca escena de los cadáveres de los niños colocados en posición sentada, los agentes decían que pese a estar muertos y sin ojos era como si notaran sus miradas en ellos. Terrible. Por muy ardua que fue la investigación para localizar al asesino no se pudo encontrar al mismo, no había ninguna pista que condujera ni tan siquiera a un sospechoso y aunque se realizaron diferentes acciones, no hubo apenas nada que condujera a alguien. Algo se vino a poner un punto de información cuando, con un detector de metales, se descubrió una caja metálica enterrada. Se apresuraron a abrirla a fin de saber si tenía alguna relación con el caso. Dentro encontraron una nota. Si supieras cuánto disfruto de esto, los gritos de los niños son arrullo de cuna para dormir tranquila en las noches. Seguramente ya vieron mis obras de arte, para que cuando ustedes encuentren mi tesoro disfruten tanto como yo lo que hice, y no olviden llevar sus abrazos gratis. El caso conmocionó a la opinión pública y para algunos. Es una historia que siempre cabalgará entre la leyenda y la realidad aunque asesinos ha habido en la historia y el ser humano es capaz de cosas tan graves y dramáticas como esta. Hasta ahora, este caso no ha sido resuelto. Asa Dagree, la niña que salió el día de San Valentín, y nunca regresó. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, ahí te cuento. Asa Dagree vivía con sus padres y hermano mayor en las afueras de la ciudad de Shelby, Carolina del Norte, Estados Unidos. Dagree se entraba cursando cuarto grado en la escuela Firestone Elementary. Tanto familiares como conocidos de la pequeña la descubrieron ante las autoridades americanas como una niña feliz, tranquila, juiciosa, responsable y que jamás salía de casa sin el permiso de sus padres. Además, nunca tenía comportamientos extraños o sospechosos. No obstante, ella pertenecía al equipo de baloncesto de su escuela y, en uno de los partidos que tuvo 2 días antes de la desaparición, fue sancionada por cometer una falta contra una de sus contrincantes, poniéndose muy molesta, ya que, según sus compañeros de clase, era muy competitiva. De hecho, sus amigos les comentaron a las autoridades que tuvieron que calmarla porque su furia era bastante notoria al ver que habían perdido y, además, que no haría parte del equipo durante el siguiente partido. Sin embargo, un día antes de desaparecer, Asa ya se encontraba ya más calmada y relajada.
Hasta que llegó el día, en donde Asa jamás volvió a aparecer. Un 14 de febrero, en una madrugada Asa partió, alrededor de las 2:30 de la madrugada, el padre de Asa de Greg fue a ver cómo estaban ella y su hermano mayor en la habitación que compartían. Todo le pareció que estaba normal, pues dormían tranquilamente. Pero, siendo las 6:30 de la mañana, la madre de Asa fue nuevamente a la habitación para despertar a sus hijos y que se alistaran para el colegio. No obstante, la pequeña ya no se encontraba allí. Al ver esto, la madre de Asa llamó a su esposo para saber si había visto a la niña, pero él le respondió que no, hasta él pensó que se encontraba durmiendo. De inmediato, los padres les preguntaron a sus familiares que vivían cerca si la habían visto. Pero nadie sabía de ella. Después de llamar a conocidos, amigos y no obtener respuesta, la pareja de esposos decidió contactar a la línea de emergencias 911. Un momento después de la llamada, las autoridades llegaron hasta el lugar y se inició una investigación junto a la búsqueda intensiva para encontrarla. Los oficiales pudieron percatarse que faltaba la maleta de la pequeña y algunas de sus pertenencias, a lo que indicó que Asa ya había empacado antes de su desaparición. Al no tener ningún tipo de respuestas, la Oficina de Investigaciones del Estado de Carolina del Norte, junto al FBI y la comunidad del barrio donde residía Asa, se unieron a la búsqueda. Sin embargo, no encontraron por ninguna parte a Asa de Greg. Por lo que este caso todavía no ha sido resuelto. ¿Qué crees que le haya pasado? ¿Acaso fingía estar calmada para así poder irse de la casa? Bueno, mejor me callo. Dejen su opinión en los comentarios. La víctima número 169 del bombardeo de Oklahoma City. Oklahoma tuvo que superar un bombardeo, en la que lamentablemente murieron más de 10 personas, como es el caso de la víctima número 169. Encontraron una pierna más entre los escombros. Las pruebas de ADN demostraron que pertenecía a otra víctima que había sido enterrada, pero con la pierna equivocada. La pierna equivocada había sido embalsamada, por lo que no pudieron obtener el ADN en ese momento. Entonces, ¿a quién pertenecía esa pierna? Todas las demás piernas habían sido contabilizadas en otras víctimas. No encontraron ninguna otra parte del cuerpo, y no se había denunciado la desaparición de nadie más. Recién en 2015 se pudo obtener el ADN de la pierna, pero sigue estando clasificada como NN. Han surgido algunas teorías conspirativas, como que tal vez un segundo terrorista quedó atrapado en la explosión, pero aún se desconoce. Brandon Watson, de 19 años, desapareció por completo sin dejar rastro. Conducía a su casa después de una fiesta y cayó en una zanja. Llamó a sus padres y estuvo hablando por teléfono con ellos porque no estaba seguro de su ubicación exacta. Les dijo que estaba a las afueras de un pueblo y ellos fueron a recogerlo. Hablaron por teléfono con él mientras conducían, pero no pudieron localizarlo. Se quedó callado después de decir, "Oh, mi verdad". Bueno, si juntan esas palabras, es muy obvio lo que dijo. Después de eso Brandon no se lo volvió a ver. Luego por la mañana informaron que Brandon había desaparecido ante la policía, quien les aconsejó que esperaran ya que ese comportamiento no era raro en los jóvenes de su edad. Más tarde ese día, las circunstancias de su desaparición se volvieron más complicadas, cuando los registros de su teléfono celular mostraron que en realidad había estado cerca de Porter, a 40 kilómetros de donde Swanson había dicho que estaba. Esa información condujo al descubrimiento de su automóvil, cerca de Taunton. Después de una búsqueda larga, Brandon nunca fue encontrado. Algunos especulan que está muerto, otros dicen que lo secuestraron, pero hasta el día de hoy no hay información sobre él. Las masas amorfas gelatinosas que llovieron del cielo en Oakville, Washington 6 veces en un lapso de 3 semanas.
No solo no se sabía de dónde venían o qué eran, sino que se descubrió que compartían un ADN similar al de los seres humanos. Varias personas de la ciudad que habían estado en contacto con ellas dijeron que se sintieron mal un par de horas después. El Departamento de Estado de Washington tomó todas las muestras conocidas y, de alguna manera, las extravió. Actualización. Las masas contenían glóbulos blancos similares a los de los humanos, no ADN similar. Un misterio que todavía no ha sido resuelto. Branson Perry, no hay mucha información sobre esta persona, pero en fin, fue una persona estadounidense desaparecida que desapareció en circunstancias misteriosas de su residencia en 304 West Oak Street en Skidmore, Missouri. Su desaparición recibió cobertura de los medios de comunicación nacionales y fue ampliamente reseñada por la periodista y escritora de crímenes Diane Fanning en un libro sobre la pariente de Perry, Bobby Stinnett, a quien fue asesinada y le robaron a su hijo por nacer en 2004. En 2001, estaba limpiando una casa y le dijo a un amigo que iba a devolver un par de pinzas al cobertizo y nunca más se lo vio. Eso es lo que se sabe hasta el día de hoy. El incidente de Maxi Drew, creo que este es uno de los incidentes más conocidos en la televisión, por su repentina aparición, inesperada. Había una emisora de televisión cuya señal fue secuestrada por un misterioso hombre que llevaba una máscara y hacía locuras. Sucedió como en 2 ocasiones distintas y luego se detuvo por completo. Nadie sabe quién fue. Hay también un momento en el que le pegan en el trasero a la persona que lleva puesta la máscara de Maxi Drew. Sin embargo, nunca pudieron encontrar a la persona que hizo todo este alboroto. La ubicación de Heinrich Müller, el último jefe de la Gestapo, fue visto por última vez en Berlín, aproximadamente 3 días antes de su caída. En ese momento, afirmó ser plenamente consciente de lo que los rusos hacían a los prisioneros de guerra y que no tenía intención de que lo tomaran como uno. Lo más probable es que tuviera acceso a documentos extranjeros como jefe de la Gestapo y que supiera cómo duplicarlos. Fue buscado por la CIA y el KGB, pero nunca se ha descubierto nada de él. En las Navidades de 1996 la vida de la pequeña JonBenét Ramsey de 6 años de edad quedaría truncada por un misterioso crimen. La mañana del 26 de diciembre la madre de JonBenét encontró una nota de secuestro, aunque no tardarían en darse cuenta que su hija no estaba secuestrada, sino que yacía muerta en el sótano. Dada la extraña situación en la que encontraron el cadáver en la casa familiar, estos fueron los primeros sospechosos, tanto su madre, de quien se decía que estaría harta de los problemas de incontinencia urinaria de la pequeña y por eso la mató, su hermano mayor, quien estaría celoso de JonBenét, o su padre, de quien se dijo que podría haber abusado de ella. Aún así, las pruebas eran escasas y no podían implicar a la familia. Es más, se encontró material genético, ADN, de un hombre desconocido en la escena del crimen y uno de los cristales del sótano estaba roto. Fueron bastantes los sospechosos, pero ninguno coincidió con el ADN encontrado. Este crimen, con el trágico final de la pequeña JonBenét, quien tenía un futuro prometedor en concursos de belleza, sigue actualmente sin ningún culpable confirmado. Tupac Shakur, uno de los raperos más conocidos de Estados Unidos, y siendo considerado por muchos uno de los más importantes de la historia, fue asesinado en Las Vegas cuando se dirigía en coche a un club nocturno. El asaltante le disparó 4 tiros, 2 de ellos le dieron en el pecho.
El rapero fue trasladado al centro médico, donde se le indució el coma y donde moriría el 13 de septiembre de 1996 por una hemorragia interna. Del atacante se sabe que iba en un Cadillac blanco, y pese a presentarse varios sospechosos, ninguno fue o ha sido confirmado como el asesino, quedando este caso sin resolver. Elizabeth Short, apodada por la prensa como la Dahlia Negra, fue víctima de un brutal asesinato, siendo encontrada mutilada en el 15 de enero del 1947 en el Leimert Park en Boston, Estados Unidos. Las circunstancias en las que se encontró el cadáver y las que conformaban la vida de la joven de 22 años hicieron que la prensa se interesara por el caso, perjudicando y alterando las pruebas. Se apuntó a aspectos falsos de la vida de Elizabeth, aludiendo que llevaba una vida desenfrenada. Pero el modo en que se halló el cuerpo no fue lo único intrigante, ya que el asesino de la joven se pondría en contacto con la prensa en diversas ocasiones, mediante llamada y carta con el periódico Los Angeles Examiner, incluso le envió objetos pertenecientes a la víctima. Fueron muchos los sospechosos, tanto posibles parejas o el propio padre de Elizabeth. Dado lo famoso que se hizo el caso, unos 50 hombres y mujeres confesaron haber realizado el crimen, pero ninguno fue concluyente. Este brutal y misterioso crimen sigue siendo actualmente muy popular y sigue aún sin resolver. Arliss Perry, una joven de 19 años, fue hallada muerta el 12 de octubre de 1974 en el altar de la Iglesia Memorial de Stanford, ubicada en el campus de la Universidad de California, en circunstancias macabras. Arliss había salido a pasear después de tener una discusión con su marido, el cual, pese a ser en un primer momento sospechoso, terminaron descartando su posible implicación. No fue hasta 2018 cuando, tras realizar una renovada prueba de ADN, se concluyó que el asesino fue el guardia de seguridad del campus, aunque este nunca confesó, ya que se quitó la vida antes de que lo pudieran detener. Pese a saber quién cometió el crimen, otros asesinos como David Berkowitz, conocido como el hijo de Sam, aportaron nueva información apuntando a otro posible atacante. Por lo que todavía no ha sido resuelto. En marzo de 2010, Paulette Guevara, de 4 años de edad, desapareció de su propia casa durante la madrugada. Sus padres lo reportaron a la policía, quien empezarían con la investigación. Era extraño que la pequeña pudiera haberse ido por su propia voluntad, ya que presentaba dificultad para andar y no podía hablar. Pero lo más conmovedor y aterrador del caso tuvo lugar cuando, 9 días después de la supuesta desaparición, el cuerpo sin vida de Paulette fue encontrado en su propia cama, cubierta por una sábana entre el colchón y la base de la cama. Era escalofriante pensar lo cerca que se había estado siempre del cadáver, incluso se realizaron entrevistas en esa misma cama. Dado el hallazgo, los padres fueron considerados sospechosos, siendo muy raro que ellos no se hubieran dado cuenta o cómo se entró en cuerpo. Por la falta de pruebas se concluyó que fue la propia niña la que en un accidente se movió y quedó atrapada sin poder pedir ayuda y muriendo así asfixiada. Para terminar con este iceberg, el caso de Betsy Ardisma. La joven universitaria Betsy Ardisma fue apuñalada a sus 22 años de edad en la biblioteca de Pathé, en la Universidad de Pensilvania, el 28 de noviembre de 1969. Como hemos avanzado, la joven recibió una puñalada en el pecho izquierdo, cortando la arteria pulmonar. 2 hombres reportaron a un empleado que una joven necesitaba ayuda, aunque no fue hasta después de examinar el cuerpo que se dieron cuenta del corte,
ya que este sangró muy poco y el vestido rojo de Betsy no dejó ver la sangre. Los dos hombres nunca fueron identificados y se apuntó a un profesor de la joven como sospechoso, aunque nunca hubo confirmación y el caso a día de hoy sigue sin resolver. Bueno, eso ha sido todo por hoy. No les voy a mentir, la verdad es que tenía muchas ganas de hacer el iceberg de Disney. Por lo que, después de que suba la siguiente creepypasta, el siguiente video será el iceberg de Disney. Es muy interesante. Ahí explicaré sobre el experimento, cosas oscuras que ocurrieron en parques de Disney, y mucho más. Así que, sin nada más que decir, me despido hasta aquí, hasta la próxima.